aquel lugar que todo salvo anhelaré, al lugar donde desde aquí tan solo una luz se ve, una puerta encontró y ya no. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 17. El primero de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y si lo hemos encontrado, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos. Padre de la gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor amado, dándote gracias a ti, primeramente, que en tu amor y misericordia tú nos concedes este privilegio de estar una vez más en tu casa de oración, delante de tu presencia. Ahora, por cuanto hemos leído las Sagradas Escrituras, es que te rogamos y te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. Yo te ruego y te pido, Señor amado, que todos podamos estar atentos a la administración de tu Espíritu Santo, que realmente hayamos abierto nuestro corazón para poder recibir toda la bendición que tú tienes, Señor, por medio de tu sano consejo. Es tu palabra la que alumbra los ojos de nuestros entendimientos, y eso es lo que te rogamos en esta hora, Señor amado, que podamos entender todas aquellas cosas que tú ministrarás por medio de tu Espíritu Santo. Yo te ruego y te pido, Padre, que no me dejes hablar palabra de hombre alguna, sino aquellas palabras que tú pongas en mi boca. Eres tú, Señor, quien conoce nuestra necesidad y lo que nosotros en este día necesitamos oír. Por eso te rogamos y te pedimos, Padre, que seas tú hablando de nuestras vidas. Nosotros venimos con un corazón humillado, con un corazón agradecido, entendiendo el privilegio que tenemos de poder estar esta mañana en tu presencia, en tu casa de oración. Toma dominio y control de este lugar, de nuestras vidas mismas, y que cada uno de nosotros en esta hora realmente podamos estar con nuestros oídos atentos a la voz, Señor amado, por medio de tu palabra que vendrá a nuestras vidas. Que nada, Señor amado, nos distraiga, ningún pensamiento, Señor, venga, Señor amado, a perturbarnos, sino que realmente podamos estar atentos a todas aquellas cosas que tú nos quieras hablar por medio de tu Espíritu Santo. Creyendo y confiando que así lo harás, encomendamos nuestra vida en tus manos y te damos la gloria y la alabanza solamente a ti, porque creemos que así lo harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su ubicación, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No vamos a hablar del mundo, ni los deseos del mundo, todo algo que tocamos en una reunión en cuanto a este pasaje, sino vamos a hablar en lo que realmente tiene mucha importancia para el Hijo de Dios. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un mandato con promesa para todos aquellos que hemos creído, para sus hijos. Que nos asegura a nosotros Dios por medio de su palabra, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Y ese es el anhelo del corazón de Dios, que nosotros nunca nos alejemos de Él. Por eso la importancia de llegar a los cultos, por eso la importancia de las reuniones de joven para con cada uno de ustedes, pues por cuanto Dios específicamente habla a sus vidas. Si bien en los cultos habla para con cada uno de ustedes. Por eso tenemos la necesidad de conocer a Dios. Ustedes si están atentos a lo que nos viene hablando el Espíritu Santo, y nos habla todo en general. A nosotros también, como siervos, a los hermanos mayores, a los hermanos que están más de años, a las hermanas, Dios, la palabra de Dios es para todos. Y vemos que Dios nos viene hablando en cuanto a poder conocer a Dios. Entonces, ¿es importante conocer a Dios? Sí, porque si conocemos a Dios, vamos a conocer su voluntad, el plan y el propósito para cual Él nos llamó a nosotros. Entonces, va a haber un anhelo en nuestro corazón de permanecer en sus caminos, de nunca alejarnos de Dios. Hoy vemos cuántos se alejan de Dios y es por causa de no haberlo conocido, por causa de no ir al Señor, por causa de sus pensamientos. Y a veces vamos a buscar consejo de hombre cuando realmente nosotros tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama, aquel que nos llamó, nos escogió, aquel que dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Él es el que cuida de nosotros. Entonces nosotros tenemos que abocarnos en nuestro corazón y anhelar el poder hacer la obra de Dios, el poder realmente conocerlo cada vez más al Señor, instruirnos en su verdad. Siempre el ejemplo perfecto para nosotros
Si queremos hacer la voluntad de Dios, siempre va a ser el Señor Jesucristo. Siempre va a ser el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto, porque vemos que Él ya desde niño tuvo que ser instruido. Este pasaje también ya se ha hablado muchas veces, no ha ministrado el Espíritu Santo, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Porque ahora ustedes, como jóvenes, tienen que fortalecerse. Como jóvenes, tienen que alcanzar una sabiduría. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya está en ustedes. La gracia de Dios nosotros ya la tenemos del momento que hemos pasado por las aguas del bautismo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado la vida de Cristo. Ahora Dios nos ha concedido de su gracia, porque todo lo que nosotros podamos hacer o hablar es conforme a la gracia de Dios. Y nosotros ya la hemos recibido. La gracia de Dios es algo tan hermoso que hemos recibido cada uno de nosotros, porque por la gracia de Dios, Dios nos hace entender cuántas cosas. Por la gracia de Dios podemos hablar la palabra de Dios. Por la gracia de Dios podemos hacer un servicio para el Señor. Por la gracia de Dios podemos hacer, como nos reunimos ayer, a preparar presente para poder agasajar, para poder regalarle a un hermano. Por la gracia de Dios, las hermanas después Dios las guía y le concede un pasaje, lo adorna. Por eso hay un trabajo, pero todo es conforme a la gracia de Dios. Ahora, nosotros, si queremos conocer al Señor, ustedes como jóvenes, son niños, el significado de niño es joven. Ustedes como jóvenes necesitan conocer al Señor. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad, para poder ser fortalecidos, para poder alcanzar una sabiduría, lo tienen que conocer a Dios. Y esto lo van a conocer por medio de su palabra, por medio de la revelación de su palabra y por medio de lo que Dios nos ministra en los días de culto y específicamente los días que ha establecido para que ustedes puedan venir a la casa del Señor. Compartimos este pasaje de San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El Señor Jesús, él tenía una necesidad. Siendo niño, se tenía que preparar, por cuanto él, como dice su palabra, él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, él también se tuvo que preparar. Y siendo niño, como me digo, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, así cada uno de nosotros. Ahora el niño, para poder fortalecerse, como dice, para él era una necesidad estar en los negocios de su padre. Ahí cuando fue al templo, vemos que se había perdido, y hay un pasaje que dice, ¿por qué me buscáis? Cuando vino a buscarlo María y José, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Para el Señor Jesús era una necesidad estar en el negocio de su padre. Y así para con cada uno de nosotros. Tiene que ser una necesidad el poder llegar a la casa del Señor. Quizás, como decía su siervo, ministrado por el Espíritu Santo, hay cosas que ustedes quizás todavía no entienden, pero Dios lo ha tomado a ustedes con un plan y un propósito. Hay algo que ustedes van a tener que manifestar, hay una obra que ustedes tienen que hacer. Para esto tienen que conocer al Señor, y para ustedes también tiene que ser una necesidad, así como para con nosotros, el poder estar en los negocios de nuestro Padre. Porque ahí es donde nosotros le podemos conocer. Nosotros somos administradores de todos los misterios de Dios, de todo lo que Dios ha establecido para su iglesia. Nosotros somos los administradores. Él todo le ha dado a la iglesia. Él compró todo para que la iglesia en este tiempo manifieste toda su gloria. Todo el conocimiento de Dios va a ser manifestado por medio de quién, de sus hijos. La iglesia somos nosotros. Esto es un lugar, son físicos, son cuatro paredes, pero la iglesia del Señor verdaderamente somos nosotros, todo aquello que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos todos miembros los unos de los otros. Y dice que no hay miembro inútil, todos somos útiles para el Señor. Y eso es lo que usted tiene que descubrir, porque Dios a usted lo llamó para hacer una obra, como nos llamó a cada uno de nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para nuestro Señor. Hay un trabajo que nosotros vamos a tener que dar a conocer a este mundo que perece. Por eso es importante el poder entender de dónde Dios los ha sacado, a cada uno de ustedes y así como a cada uno de nosotros.
Así como al Señor Jesús, siendo niño, Él se tenía que fortalecer, Él se tenía que llenar de sabiduría, así cada uno de ustedes de la misma manera, así cada uno de nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Porque hemos leído que el que hace la voluntad de Dios es que permanece para siempre. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, yo necesito conocer a mi Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y hay un montón de cosas que Dios requiere de nosotros y que es conforme a su voluntad. Esto podemos hablar para largo en cuanto a la voluntad de Dios, pero vamos a tomar puntos sencillos para que nosotros realmente podamos entender, para que podamos confiar en Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Algo sencillo, que confiemos de Él. Esa es la voluntad de Dios también para con nosotros, que podamos confiar en Dios. Ante una necesidad, tenemos que ir a Él. Como hijo de Dios, cuando nos acontece algo, ¿a quién vamos? Al Señor. Cuando estamos pasando un problema, ¿a quién vamos? Al Señor. Cuando pasamos una enfermedad, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor. El Señor dice en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, dice, Él lo haría. Pero nosotros tenemos que pedir con fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Ahí en Tesalonicense, la palabra de Dios dice, vamos a compartir primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 18. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, perdón, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos que es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos, pero que dice en todo. Porque a veces el cristiano es agradecido cuando Dios los bendice quizás, y es cuando más se agradece. No, Dios me bendijo en algo material, Dios me bendijo con un auto, Dios me bendijo, no sé, con materiales para arreglar mi casa, y gloria a Dios, tenemos que dar gracias a Dios, porque dice, da gracias en todo. Pero a veces damos gracias cuando Dios nos bendice, pero cuando estamos pasando una situación, cuando estamos pasando una enfermedad, quizás no damos gracias a Dios. Cuando nos acontecen cosas, cuando las cosas no nos van como nosotros quisiéramos que nos vaya, quizás no somos agradecidos de Dios, agradecidos con Dios, pero Dios dice que tenemos que ser agradecidos, da gracia, dice, en todo, en todas aquellas cosas que nos pasen, nosotros tenemos que ser agradecidos para con Él, dice. Pero por eso digo, a veces teniendo motivo de ser agradecidos para con Dios, no lo somos. O cuántas veces tenemos necesidad realmente de pedirle a Dios en cuanto a algo y no se lo pedimos. Y a veces no lo hacemos por causa de vergüenza. Por eso decía, hay peticiones y le preguntaba, o hay gratitud y le daba algo sencillo para que te puedan entender. Hoy quizás traíamos en nuestro hogar, puede haber necesidades, algo que está aconteciendo en mi trabajo, en la escuela, en lo que sea. ¿Y por qué no pedimos peticiones? Cuando Dios sabemos que nos oye, cuando Dios sabemos que contesta, cuando tenemos testimonio, porque vemos cuántas veces Dios, por medio de nuestros hermanos, pasan a agradecer que pidieron oración en cuanto a algo y Dios los sanó, Dios le concedió lo que ellos necesitaban, Dios les suplió algo. Y a veces no somos agradecidos, no le pedimos a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros le podamos conocer a Él, que podamos confiar en Él. Él nos llamó y Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que tiene cuidado de cada uno de ustedes. Dios los quiere bendecir, Dios los quiere ayudar, Dios los quiere fortalecer. Dios quiere que sean siervos de Dios, siervas de Dios. Dios quiere que ustedes le sirvan al Señor. Pero para esto tienen que ir a Él. Quizá usted puede decir ahora, no entiendo, hay cosas que no sé. Dice que esté falto de sabiduría, dice, pídale a Dios y Dios dice que la dará.
¿Ve? Nosotros dependemos de Dios. En las cosas más sencillas tenemos que aprender a aprender. Quizá para ustedes, no, esta es una pavada, como voy a ir Dios por esto, ¿no? Nosotros tenemos que depender de Dios en todas las cosas, aún en las cosas más mínimas, quizá para usted una pavada. Pero eso tenemos que nosotros, aprender a depender de Dios. Que nosotros somos necesitados de Dios cada día. Y a veces acontece quizás situaciones en nuestros hogares y no nos levantamos a pedir petición, a pedir oración. ¿Para qué? Para que Dios sea obrando. O lo mismo, cuántas veces tenemos motivo de ser agradecidos para con nuestro Señor. Y no lo somos por causa de vergüenza. Y la vergüenza es terrible, pero esa vergüenza ya no está en nosotros. La vergüenza estaba en el hombre natural, en aquel que murió. Ahora nosotros hemos renacido a nueva vida, ahora somos hijos de Dios, hombres espirituales. El significado de vergüenza, dice, es un sentir de la carne que no nos deja o que nos impide hacer la voluntad de Dios. Hemos leído, ¿cuál es la voluntad de Dios? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Para quién? Para nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos. Pero ahora a veces, por vergüenza, es un sentir de la carne que no nos deja o que nos impide hacer la voluntad de Dios. Ese sentimiento de vergüenza a veces a nosotros no nos deja parar a pedir una petición. Ese sentimiento de vergüenza, ese sentir de la carne de vergüenza, nos impide a nosotros pararnos y ser agradecidos para con nuestro Dios. Y por causa de esto, a veces no pedimos ni agradecemos. Y nosotros realmente nos estamos privando del favor de Dios, porque nosotros sabemos, en cuanto a una necesidad, si vamos a Dios, Dios la va a suplir. Estoy enfermo, ahora Señor, sé que si la voluntad de Dios, Dios me va a sanar. Si en mi hogar está aconteciendo algo, ¿cuántos de sus padres no congregan? O de varios niños, o de nosotros. Mi papá no congrega, mi hermano no congrega, mi hermano es un hijo de Dios y no congrega, mi hermana es una hija de Dios y ahora no está congregando. Mis hijos son hijos de Dios y no están congregando. Salvo uno está congregando ahora. Pero ve, ¿y nosotros qué tenemos? ¿A quién tenemos que ir? Al Señor. Los tiempos son de Dios. Pero si nosotros no intercedemos, no le pedimos a Dios por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, ¿cómo Dios va a obrar? Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos y que confiemos en Él y que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Él tiene dominio y control de todo, a Dios no se le escapa nada. Pero a veces en vez de ir a Dios, nosotros nos encerramos en un pensamiento, nos ponemos mal, tristes por cosas que acontecen en nuestro hogar, en la escuela, en lo que sea, pero teniendo la salida en el Señor. Y de Él nosotros tenemos que buscar la fortaleza. Por eso hemos leído. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿En qué se fortalecía? En Dios. Y nosotros necesitamos crecer. Ustedes necesitan crecer, ser fortalecidos espiritualmente. ¿Y dónde lo van a hacer si no es en el Señor, si no es en nuestro Dios? ¿De dónde se van a llenar de sabiduría? ¿De dónde van a alcanzar una sabiduría si no es por medio de Dios? Y a Dios lo van a encontrar en la casa del Señor. En el mundo no lo van a encontrar. Por eso que el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar, se va a terminar. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Y eso es lo que Dios quiere, que ustedes pueden hacer la voluntad de Dios. Porque para eso los llamó, para eso los escogió, para eso pasaron por las aguas los bautismos, para eso renacieron a nueva vida, para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Ustedes tienen que entender que van a ser siervos y siervas de Dios, que ya son. Quizá ahora todavía no lo descubren, pero Dios ha tomado sus vidas para glorificar su nombre. Dios ha tomado sus vidas para dar a conocer su verdad. Dios ha tomado su vida para que a través de ustedes manifieste la vida que Cristo manifestó. Entonces es tremendo. No solamente ustedes, esto es para nosotros también. Dios nos habla, está hablando a ustedes, pero nos está hablando a nosotros también. Porque esto es para todos los hijos de Dios. Es para los hermanos mayores, para las hermanas, es para los ministros. Nosotros también como ministros, esto lo tenemos que manifestar cada día. Con más razón por causa de lo que hemos recibido. Todos daremos cuenta por causa de lo que Dios nos ha concedido. Dios ha puesto talento en cada uno de nosotros. Y llegará el día que Dios nos va a preguntar, ¿qué hicimos con esos talentos que yo di? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Dios nos ha concedido una gracia,
nos ha llenado, nos ha dado un entendimiento, una sabiduría, nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad, nos ha dado su amor. Todo lo que estaba en Cristo, todo lo que estaba en Dios, que está en Cristo, hoy está en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir para poder manifestarlo. Amén. Amén. Ahora vemos si Dios que nos llamó, Él se ocupa de nosotros. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Dios quiere realmente que nosotros nos podamos pregar estas cosas. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ve? Dios, el Señor lo quiere hacer con nosotros. Él nos llamó y Él quiere hacer algo a través de nosotros. Fiel es alguien digno de confianza. A nosotros no nos llamó ningún hombre, a ustedes no llamó ningún hombre, no lo llamó el pastor, no lo llamé yo. El llamado proviene de Dios y su llamado es irrevocable. Dios no se vuelve atrás de lo que Él ha determinado. Dios ya hizo una elección para con cada uno de nosotros. Ustedes hicieron una elección. No hablamos en cuanto a la elección ante todas las cosas, sino a la elección, para que puedan entender. Del momento de pasar por las aguas del bautismo, usted hizo una elección de pasar a ser hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, tiene una responsabilidad. Si bien son niños, jóvenes, tienen que ser instruidos en su palabra, pero hay una responsabilidad delante de Dios, de lo que ustedes determinaron hacer del momento que pasaron por las aguas del bautismo. Ahora ustedes pasan a ser propiedad de Dios, son hijos de Dios. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? La voluntad de Dios, lo mismo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque esa fue nuestra elección. Hemos creído en el Señor, hemos decidido morir a lo que éramos como hombre y renacer a nueva vida. Ahora, como hijo de Dios, el anhelo del hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Hacer la voluntad del Padre. El anhelo del hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Estar en los negocios de su Padre. El anhelo del hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? Conocer cada día más a su Señor. Y para esto yo necesito el consejo de mi Padre. ¿Ve? Sus padres les pueden decir algo tan sencillo. Ustedes desde chicos hay cosas que no sabían hacer. Y sus padres lo ayudaban a hacerlas. Después fueron creciendo y sus padres, no sé, en cuanto a la jovencita, quizás no sabían lavar los platos, algo tan sencillo. Se lava de esta manera, tiene que poner agua caliente, detergente, así. Y así con los jóvenes de la misma manera. Venga, le voy a enseñar a hacer algo en cuanto cómo hacer, en cuanto venir, dame una mano, no sé, a revocar, o vamos a hacer un contrapiso, o lo que sea. Y el padre se hace así de esta manera, no lo sabían hacer, pero el padre le enseña y lo van a hacer de esa manera. Y así es con Dios de la misma manera. Nuestro Padre es el que nos enseña todas las cosas. Todo lo que nosotros necesitamos proviene de nuestro Padre. Y a Él tenemos que ir para todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La palabra conformar tiene significado dar la misma figura o apariencia que otro. Y ahora, nosotros, a través de nosotros, ¿qué se tiene que ver? ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos que aparentar para que somos hombres terrenales, que somos mundanos o que somos hijos de Dios? Nosotros, a través de nosotros, ¿qué se tiene que ver? La vida de Cristo. Tener la misma apariencia que el otro. Ahora nosotros dice que nos tenemos que conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad primeramente de Dios para con nosotros. Que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso para nosotros, en este caso, nuestra imagen es Cristo. Y eso es lo que se tiene que reflejar a través de cada uno de nosotros. Donde nos movamos, no solamente en la iglesia. Ser hijo de Dios cuando estamos en la iglesia. Y de las puertas para afuera, vivo como antes vivía. Como aquel que no conoce a Dios. No, nosotros donde nos movamos tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él reflejaba, ¿qué reflejaba? La imagen del Padre. El que a mí me ha visto, dijo que se decía el Señor Jesús, ha visto al Padre. Y así tenemos que decir cada uno de nosotros. El que a mí me ve, tiene que ver al Padre. El que a mí me ve, tiene que ver a Cristo. Ahora, ¿lo podemos lograr esto? Amén, sí que lo podemos lograr, porque Dios nos ha capacitado. Uno puede decir, no, esto no lo puedo hacer. Bueno, Cristo lo hizo porque era el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos hijos de Dios?
¿No hemos recibido lo mismo que recibió el Señor Jesucristo? Hemos recibido lo mismo. Dios nos ha capacitado con todo. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Vamos a compartir un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Acá vemos el consejo del apóstol Pedro. Como hijos obedientes, nosotros si queremos agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra. Dice que en la obediencia está la bendición de Dios. Ahora, ese tiene que ser nuestro anhelo. Como hijos obedientes, obedecer a nuestro Padre. ¿Y cuál es el consejo que Él nos da? Que no nos conformemos, dice, no nos conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros ignoramos en cuanto a las cosas de Dios, cuando no lo teníamos a Cristo, ¿cómo iban? Conforme a los deseos del mundo. Lo hacíamos todo en la ignorancia y para nosotros todo estamos bien, éramos pecadores. Pero ahora, como hijos obedientes, no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos. No podemos vivir como antes. No, nosotros no tenemos que conformar a cómo viven los hombres. Ahora nosotros nos tenemos que conformar a la imagen de Cristo. Porque si no conformamos a la imagen de Cristo, como hemos dicho, todos aquellos que nos vean estarán viendo al Padre también. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no estamos en ignorancia. Del momento que pasaron por las aguas del bautismo, han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que nos guiaría a toda verdad. La verdad descubre el engaño. Ahora, como le decía su siervo, como le ministraba el Espíritu Santo, hay cosas que todavía no entienden. Pero Dios, a medida que ustedes lo anhelen en su corazón, que quieran conocer al Señor, que quieran servirle a Él, a la medida que le den valor a todo lo que es de Dios, van a querer estar en cada reunión de jóvenes, van a querer estar en todos los cultos. Y ahí Dios le va a ministrar su vida como nos ministra a nosotros. Y a medida que le vayan conociendo al Señor, se van a ir dando cuenta de todas estas cosas. ¿Y cuál va a ser su anhelo? Agrada al Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos hombres espirituales y la vida que antes vivíamos estaba en el hombre viejo. Y ese hombre viejo ya murió, dice. Para Dios ese no existe más. Ahora somos la nueva creación. Hechura de sus manos, creado en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? Para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, podamos estar en ella. Miren lo que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros, amados. Y santo habla tiene el significado de limpio, puro. Nosotros como iglesia del Señor fuimos llamados a ser santos. Este pasaje, se lo comparto, está en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Acá le está hablando, bueno, el apóstol Pablo en cuanto a los hermanos de Corintio. Dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién son los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El hombre que no lo conoce no lo va a invocar.
Y si lo llegara a invocar, sabemos que Dios no lo oye, porque ellos están en pecado y están de espalda a Dios. Dios no oye a los pecadores, pero sin embargo le está hablando a nosotros. Nosotros sí que invocamos el nombre de nuestro Señor. Cada mañana al abrir nuestros ojos, ¿qué hacemos? Oramos a nuestro Padre, encomendamos nuestra vida a las manos de Dios y estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para todo lo que hacemos, invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que oramos, te va a que los siervos oran, las hermanas pasan una tarea ahora, si no hay no, van a orar las hermanas, en la escuelita, todo se encomienda a la guía y dirección. ¿Y a quién lo oramos? ¿A quién invocamos? ¿El nombre de quién invocamos nosotros? Del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Es para con nosotros. Nosotros realmente somos santos. Dios ya nos ha limpiado. Para Él somos puros, somos dignos, santos, justos, perfectos. Así nos mira Dios a cada uno de nosotros del momento que pasamos por las aguas del bautismo. ¿Por qué? Para Dios el hombre viejo murió. Ese ya no existe más para Él. Ahora Dios nos mira a nosotros en Cristo, por eso nos mira de esa manera. Ahora, ¿por qué Dios requiere todo esto de nosotros? Porque Dios es tanto el anhelo de Dios, porque Dios tanto nos insiste con estas cosas, porque realmente Dios requiere estas cosas de cada uno de nosotros. Porque Él nos llamó y nos ha escogido con un plan y un propósito. Vamos a leer un tipo pasaje, Efesios, capítulo 1, versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo? ¿Por qué Dios nos ha dado su Espíritu Santo? ¿Por qué Dios nos ha dado su amor? ¿Por qué nos ha dado su vida? ¿Por qué nos ha dejado su palabra? ¿Por qué nos habla cada día? ¿Por qué la preocupación de Dios que alcancemos esta cosa? ¿Por qué la preocupación de Dios que nos pongamos en sus manos? Porque Dios tiene un fin con cada uno de nosotros. Él nos llamó con un plan y un propósito. A fin que seamos para alabanza de su gloria, dice. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora nosotros, por causa que ya hemos creído, nosotros todos lo esperamos en Él. El hombre, volvemos a lo mismo, el hombre que está afuera no puede hacer estas cosas. Si ellos no vienen al Señor, no lo pueden hacer. Así que seamos, dice, para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de nosotros el hombre alabará el nombre de Dios. A través de nosotros el hombre glorificará el nombre de Dios. A través de nosotros el hombre vendrá a la casa del Señor. ¿Para qué? Para alabar y glorificar a su Señor. El hombre glorifica a Dios sin que sea su Señor. ¿Cuándo? Por causa de nosotros. Ahora vámonos, por causa de nuestros testimonios, por causa que nosotros nos llevan a hacer, nos llaman a hacer una visita, a orar por un enfermo, pues un hermano, van hermanas, hacen visita y oran. Y Dios pone sus manos y sana. Y ellos le van a dar la gloria a Dios. Van a alabar, le van a dar la gloria a Dios. Pero no es su Señor. ¿Pero por qué le van a dar la gloria a Dios? Por causa de nosotros. Ahora, si nosotros damos testimonio por causa de la vida que nosotros manifestemos, por causa en la escuela que nosotros tengamos una conducta como hijo de Dios, por causa que manifestemos el amor, cuando alguien nos haga el mal, nosotros hagamos el bien. Cuando alguien a nosotros nos hace algo, nosotros le podemos perdonar. Cuando alguien nosotros nos hace el mal, nosotros le podemos hacer el bien. Dios dice que nos manda a amar a nuestros enemigos. Y por causa de lo que nosotros manifestemos, el nombre de Dios será glorificado. Por causa de nuestros testimonios, de nuestra conducta, de lo que nosotros hablemos, el nombre del Señor será alabado. Entonces ve la importancia de lo que hemos recibido nosotros y que nosotros somos lo que le podemos llevar a gloria a Dios. Que a través de nosotros otros le pueden dar la gloria a Dios. Ahora, por causa de su testimonio, si nos ponemos en sus manos, por causa de nuestro testimonio,
por causa de lo que nosotros podamos hablar en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que es Dios quien pone palabra en nuestra boca, muchos llegarán. Hoy están de aquel lado, están muertos en sus delitos y pecados, están bajo el maligno, están en tiniebla, pero por causa de nosotros, esas personas pueden salir de ese lugar. Así como un día nosotros salimos estamos en tiniebla y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hoy estamos en su luz admirable. Y así muchos saldrán de esa condición. Y así como nosotros cuando llegamos arruinados a los caminos del Señor, al ver donde Dios nos había puesto, al ver lo que habíamos recibido de Dios, le alabamos a Dios. Por eso que cada día nosotros de culto le alabamos a Dios, cada día de culto glorificamos a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y no le glorificamos y le alabamos solamente en la iglesia. Yo le alabo a mi Señor en mi casa, le alabo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque en todo puede la mano de Dios. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de ustedes y de nosotros, que cada día le podamos conocer más al Señor y que los podamos poner en sus manos para hacer su voluntad. Y el mundo pasa y sus deseos. Esto pasará, se terminará, pero lo que ustedes han recibido en Dios es eterno. Por eso que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Siempre va a estar con su Señor. Por eso que Dios nos ha amado de tal manera a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo Jesucristo, para que nosotros realmente podamos entender cuánto Dios nos ama. Él ha manifestado su amor para con cada uno de nosotros. Y tenemos que entender eso, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta acá lo que me ha dado el Señor. Espero que les sea de bendición, de aliento, de fortaleza. Y bueno, siempre es nuestro anhelo que ustedes puedan llegar a la casa del Señor, se sigan fortaleciendo, sigan buscando de Dios. Como vuelvo a decir, que hay cosas que, como dice un siervo, hay cosas que quizás todavía ustedes no entienden. Pero cuando empiecen a entender, cuando Dios se les empiece a revelar, van a ver lo hermoso que es conocer al Señor y el cuidado que Dios tiene para con su vida. Amén. Nos ponemos a pie, oramos.